¿Qué tal? Una semana más con ustedes aquí en este cara a cara que llevamos de Voz Populi todos los sábados a sus pantallas, a sus móviles, a sus pantallas en casa también. Lo primero que quiero, antes de empezar a explicarles de qué vamos a hablar hoy, es darles las gracias. Darles las gracias porque en la semana anterior tuvimos aquí a Narciso Michavila, el hombre de moda, el presidente de GAT3, y nada menos que 200.000 personas han visto la entrevista. Es un récord para nosotros y yo creo que eso es algo que hay que celebrar. Y ahora ya paso a contarles de qué va la historia esta semana. No vamos a hablar de política, les voy a liberar de esto, aunque quedan 20 días para las elecciones, cuando vean ustedes este programa, voy a liberar de esto. Vamos a hablar de política, pero con mayúsculas, lo que llaman los ingleses la policy, la política de altura, la política a los ciudadanos. Verán, el Consejo de Ministros aprobó este martes una desgravación del 15% en las compras que se hagan a partir de 2023 de coche eléctrico. Ustedes lo podrán desgravar, ya saben, en 2024. Es decir, que si usted, estimado telespectador, está aquí viéndonos y quiere comprar un coche, atento a lo que nos va a contar una persona que sabe bastante. Es el portavoz de los fabricantes de ANFAC, fabricantes de automóviles, Félix García. Encantado de tenerle con nosotros aquí en Voz Populi. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues para empezar vamos a poner en situación al telespectador de cuántos vehículos se venden hoy en España. Pues en lo que llevamos de año, llevamos unos 405.000 vehículos vendidos, que esto supondría un aumento de un 26% con respecto al mismo periodo de enero a mayo del año 22, pero hay que tener en cuenta que todavía estamos casi un 30% por debajo de lo que se vendía antes de que nos sobreviniera la pandemia, ¿no? Un 30% menos que antes de la pandemia. Este es un dato importante. ¿Y eso por qué? ¿Por falta de componentes, como se ha hablado mucho en el año pasado, la falta de componentes, por el incremento de los costes, por la guerra? ¿Por qué? ¿Por la falta de demanda del público? ¿Por qué? Estamos en la tormenta perfecta. Por todos esos factores que son poquitos a poquitos lo que hacen un todo. Ahora mismo todavía tenemos una demanda fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que durante el año pasado hemos acusado mucho la crisis de los semiconductores y sobre todo la guerra de Ucrania, ¿no? Porque Ucrania, no nos olvidemos, es un país muy grande, aunque era prácticamente desconocido para nosotros, pero ahí existían muchas fábricas de piezas y componentes y sobre todo, por ejemplo, vidrio, que parece una tontería que nadie habla del vidrio, pero para las lunas. Para las lunas, por ejemplo, ¿no? Para los focos, ¿no?, de los vehículos. Entonces, todo ha afectado. Si a eso le unimos también que ha habido escasez de choferes de los camiones, las huelgas de transporte, que tuvimos un problema, ¿no?, el año pasado también, pues todo suma y son poquitos a poquitos, y el año pasado nos quedamos en 813.000 vehículos. Turismos, es muy poco. ¿Este año cuántos eran? Recuérdeme. Este año estamos en 404. En lo que vamos de los 6 meses. Exacto. ¿Vamos a bater récord o no? Tenemos que ser cautos, y te digo por qué. Porque nosotros estimamos que un país como el nuestro, que es, por así decirlo, aunque bueno, ahora seríamos la cuarta economía de la UE al salir Reino Unido, ¿no?, necesitamos tener anualmente 1 millón de vehículos de venta, mínimo. Sería lo ideal 1,2 millones. Pero si estamos en 800, vamos a atacar primero la cota del millón y luego ya llegaremos a 1,2, que es lo que teníamos antes de la pandemia. Una doble convocatoria electoral, recuerden, la del 28 de mayo, que ya pasamos, y la del 23 de julio, ¿cómo afecta, señor García, a la demanda por parte del cliente? Es decir, a la hora de que nuestros espectadores quieran comprar un coche, ¿les retrae el hecho de que haya unas elecciones? ¿Piensan que luego va a ser más barato o distinto? Lo que te genera es incertidumbre. La incertidumbre, como bien sabes tú, en economía, el riesgo provoca aversión, y la aversión que hace que te contraigas a la hora de tomar la decisión de compra. Entonces, sí afecta, porque te afecta en todo, no solo a la compra de un automóvil, compra de viviendas, compra de bienes, todo lo que sea un desembolso relativamente grande para las familias, esperar y ver qué ocurre, ¿no? Entonces sí afecta, de forma negativa. Deduzco que en junio, entonces, el dato de ventas no va a ser muy allá. Junio es un mes relativamente bueno siempre, a pesar de que haya elecciones. ¿Y claro, vamos de vacaciones? Exacto, y porque también hay un factor muy importante. No solo nos vamos de vacaciones nosotros, sino que vienen los turistas en el verano. Entonces los turistas vienen y alquilan vehículos. Y entonces las rentacar, las alquiladoras, hacen acopio de vehículos para que esos turistas tengan pues sus coches nuevos
por los que moverse por las costas españolas, ¿no? Y por las islas, por donde sea, ¿no? Entonces, ojalá lleguemos a 100.000 unidades. No es fácil este mes, en junio, y sería un muy buen dato si llegamos. El problema va a ser qué va a pasar después del verano. Es decir, ahora estamos comprando por las alquiladoras, las empresas renovando flotas, tal, los ciudadanos, los particulares, pero una vez que votemos, nos vamos de vacaciones, todos super happy, todos felices, volvemos y volvemos en septiembre y ahí vamos a estar más amarrategui todavía, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí, claro, porque se ha encarecido el crédito. Exacto. Entonces, esta es nuestra cautela. Vamos bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decidir el ciudadano con un tipo de interés al 4,25% se habla, que puede llegar a estar, o incluso más, o 4,5%? Se encarece la financiación. Hay que tener en cuenta que 3 de cada 4 coches que se compran se financian. Entonces, es un dato a tener en cuenta. De momento la demanda sigue fuerte, pero no sabemos qué va a ocurrir a la vuelta del verano. Vamos al objeto de este programa, que es exactamente, o en concreto, el vehículo eléctrico. Verán que tiene aquí el señor Félix García, que es el portavoz de ANFAC, papeles, ha puesto papeles sobre la mesa y viene preparado para responder a las preguntas. ¿Cuántos de los 800.000 que se vendieron el año pasado y, sobre todo, cuántos de los 400.000 de ahora, de estos 6 primeros meses o 5 primeros meses del 2023, son híbridos enchufables? ¿Cuántos son eléctricos puros? Si nos puede explicar. Sí, a ver, vamos lentos en la penetración del vehículo electrificado. Nosotros llamamos electrificado al que tiene enchufe. ¿Por qué lo llamamos así? Porque es el que tiene ayudas en el Plan MOVES. O sea, esto no nos lo inventa el fabricante de vehículos, sino que nos viene impuesto por las subvenciones del Plan MOVES, que son para vehículo híbrido enchufable y eléctrico puro, ¿no? Entonces, estamos por debajo, en 2022 cerramos por debajo del 10% en conjunto, es decir, 80.000, ¿no? Si tenemos 813.000, ¿vale? Solo un 10% de todo el parque nuevo que se renueva en España. Es muy poco. Pero somos ahora, lentos y es poco respecto a aquí. Respecto a Europa. Europa la media está en el 20%. Nos duplican. Pónganos un país puntero. Te voy a poner un país puntero, no, te voy a poner dos. Uno que tiene más renta per cápita, que es Alemania, que está en torno al 25-26%, ¿no? Entonces ahí dices, claro, los alemanes tienen más dinero, el vehículo eléctrico es más costoso que su equivalente de combustión en precio PVP, sí. ¿Vale? Pues tienen más poder adquisitivo, es normal. Pero es que me voy a Portugal, que tiene menos renta per cápita que España, y también duplica. Portugal el año pasado acabó por encima del 21%. Atentos a este dato que cuenta Félix García. Los hermanos portugueses, a los que muchas veces hemos mirado por encima del hombro, están comprando casi el doble de vehículos eléctricos de lo que compramos los españoles. Dato importante. ¿Y por qué? Porque Portugal beneficia fiscalmente a las empresas. No hay que olvidar que las empresas son las que más renuevan la flota de vehículos. Tú y yo nos compramos, los que nos están viendo, nos compramos un coche y lo tienes 7, 8, 10, 12, 15 años, ¿no? Pero si tú tienes un vehículo de empresa, haces un renting de 3, 4 años. Entonces, la renovación es mucho más constante y continuada, beneficiosa para el parque móvil, ¿no? Entonces, si tú beneficias fiscalmente en el IVA, deducción del IVA, el impuesto de sociedades. Estamos hablando de empresas, no de particulares. Empresas, ¿eh? Sí, sí. Esa compra de un vehículo electrificado automáticamente sube la venta de ese tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque al empresario le sale rentable. Es decir, nos está proponiendo aquí el portavoz de ANFAC, de los fabricantes de automóviles, que además de la desgravación del 15% en su IRPF, se está pensando en comprarse un coche, haya también una desgravación de IVA para las empresas, sobre todo las de rentacar, las de alquiler, para que el parque se renueve y para que tiren un poco de la producción nacional e internacional, la que se hace en España de vehículo eléctrico. Sumar ya ha dicho que esto es, lo de desgravar un 15% del IRPF, es discriminatorio, porque se va a desgravar lo mismo a, si me permite la expresión, a Ana Patricia Botín o a Juan Roch de Mercadona, que a un señor que no tiene la renta que tienen ellos dos. ¿A ustedes qué les parece este argumento? Nosotros lo que somos partidarios siempre, y lo hemos dicho, aparte de que esta medida la ha impulsado ANFAC y se la ha pedido expresamente en una cumbre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, también estaba el ministro de Industria. Lo que sí queremos es que las ayudas sean directas, porque al final, como bien has hecho tú explicado en la introducción,
tú vas a tener una deducción que tributas el año que viene. Al final, tú estás adelantando el dinero. Sí. Tú vas a recibir una ayuda, sí, pero al final la estás financiando tú. Si tú en Alemania compras un coche eléctrico que vale 40.000 y te dan 7.000, pagas 33.000, te olvidas, te vas a tu casa. Tienes que andar, que si tengo que meterlo en la declaración, que si me deduzco... O sea, mejor la ayuda directa, ¿no? Exacto. Para incentivar la compra, sí. Esto, lo de las medidas que hace el gobierno, si son más o menos populares o populistas, habría que preguntarle a los políticos. Esto es como los 20 céntimos de la gasolina, ¿no? Para todos, para unos pocos. Bueno, ahora están para los profesionales solo del transporte. Tenemos un ejemplo en España, o sea, es decir, la medida que ha anunciado el Consejo de Ministros, que aprobó este martes el Consejo de Ministros, no es nueva. De hecho, en La Rioja, en Navarra, creo que es Castilla y León y no sé qué otra comunidad, y en Asturias ya se desgrava por comprar un vehículo eléctrico. Usted, si nos está viendo desde allí, puede desgravar por comprar un vehículo eléctrico. ¿Qué tal funciona esa desgravación? Bien. ¿Está tirando del mercado o no? Sí, están tirando del mercado y hay que tener en cuenta que el mercado español se concentra la mayoría, 40% en Madrid, otro 14, 13, depende, 15% Cataluña. Entonces el resto de comunidades son más pequeñas, evidentemente, y las que has mencionado son Asturias, Navarra, son pequeñas, Rioja son uniprovinciales, entonces el volumen no es muy elevado, pero sí que están teniendo cotas de subida y de penetración que supera la media española. Entonces esto indica que sí funciona. El incentivo sí es fácil y el ciudadano lo tiene claro, es bueno y lo va a comprar. Pero disuade mucho, le quería yo preguntar a Félix García, por el tema del precio, que supongo que ustedes, si nos están viendo, estarán pensando en el precio, pensando, sí, claro, yo tengo que cambiar de coche, pero si me compro uno de combustión va a ser un 20 o un 30% más barato. ¿Cuándo se va a equilibrar eso? ¿Si llegará algún momento? A ver, aquí nosotros pensamos lo que nos dicen las grandes consultoras, ¿no? Las McKinsey, Standard & Poor's, ¿no? De todas las agencias crediticias y demás, que hablan en torno al 25, 26, 27 como una ya pues equiparación, ¿no? Entre los costes de un vehículo 100% eléctrico y su homólogo de combustión. Y esa equiparación viene dada tanto por que bajaría el coste de la batería, que es entre un 40 y un 50% del coste de un vehículo eléctrico, como por las imposiciones en modo negativo que se le pondrán por expulsar CO2 a los vehículos de combustión en los países europeos, ¿no? No hay que olvidar que en 2035, si todo sigue su curso, no se podrán vender vehículos contaminantes o que expulsen gases contaminantes a la atmósfera en la Unión Europea. Entonces, vamos a tener que transitar hacia ello. Si tú vas a incrementar la demanda, vas a incrementar la oferta, a mayor economía de escala, bajas también los precios. Entonces, en 2, 3, 4 años a lo sumo debería estar equiparado. Estamos con Félix García, que es portavoz de ANFAC, los fabricantes de automóviles españoles, y yo quería preguntarle por otro aspecto que no tiene tanto que ver con la compra ni con la medida aprobada por el Gobierno, pero que sí en las conversaciones de barra de bar y las conversaciones familiares se habla mucho. Yo me quiero comprar un coche eléctrico, pero tengo múltiples barreras, empezando que no tengo enchufe en mi garaje y luego las famosas electrolineras, esas gasolineras eléctricas, vamos a decir así, son pocas, están situadas en sitios donde no siempre se puede acceder fácilmente y luego hay que, digamos, esperar mucho, en fin, todos son, no voy a decir perjuicios, pero son retrasos. Mi pregunta es la siguiente, como portavoz de los fabricantes de automóviles, ¿cree que el Gobierno, además de ayudar al comprador, tiene que establecer un plan claro de electrificación de los inmuebles, chalés, edificios de viviendas y además un plan de desarrollo de electrolineras por toda España, no solo las carreteras principales, autopistas, que imagino que es más fácil, sino por las carreteras secundarias? ¿Esto tiene que ser así? Sí. Y además desde Europa así nos lo exigen y nos lo piden. Y además, como acabo de decir, si tenemos que ir a 2035 con un parque de vehículos, ¿no? que cada vez sea más enfocado a las bajas o cero emisiones, y además si el PENIEC nuevo, ¿no? La revisión que se acaba de hacer, sube de 5 millones a 5,5 millones de vehículos, ¿no? Eléctricos para 2030, sí que tenemos
ese objetivo tenemos que tener cada vez más puntos de recarga, deberemos tener 310, 320.000 puntos de recarga. Ahora mismo tenemos que estén operativos, públicos, puntos de recarga públicos de acceso público, quiero decir 20.500, según el barómetro de movilidad de ANFAC. 20.500 puntos de electrolinera, vamos a decir así, y necesitamos 310.000. No es que vamos lentos, es que vamos a paso tortuga. Y el 80% de ellos son de 22 kilovatios o menos de potencia. Bueno, este es un dato importante. Ojo, ¿por qué es importante? Explique. ¿Por qué es importante? Porque si tú tienes un coche medio, vamos a poner, pues yo qué sé, se me viene a la cabeza, no puedo nombrar, pues no debo nombrar a un fabricante u otro, ¿no? Pero un coche compacto que tenga una batería de 66 kilovatios, ¿no? Que te permite hacer 400 kilómetros, ¿no? Con una carga. Si tú tienes un punto de 22, por 3, 66, 3 horas para cargarlo entero. Si tú tienes un punto de 150 kilovatios, para cargar 66, divides, ya no multiplicas, divides, entonces estarías hablando de 20 minutos. O sea, no para solo valen puntos por tener volumen de puntos, hay que tener puntos de calidad. No para ser un área de servicio te tienes que tirar 3 horas con el bocadillo y el café, sino que sea mucho más rápido y efectivo, ¿no? Lo digieres bien, tienes una buena digestión, si estás 3 horas con el bocadillo, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, pero que sea decisión propia y no obligado porque la electrolinera va lenta, ¿no? Exacto. Yo no quería acabar el programa sin preguntarle al portavoz de ANFAC, a Félix García, ¿qué pasa con el PERTE de la batería eléctrica en Valencia, que es la joya de la corona de los fondos New Generation, esos fondos que aprobó Bruselas, la Unión Europea, en 2020, para ayudar a todos los países y en particular a España, 134.000 millones, les recuerdo, en el volver a lanzar las economías que se paralizaron por la pandemia. La joya de la corona, como le digo, es este PERTE eléctrico que bueno, va a dar servicio a todo el sur de Europa y se supone que además... ¿Cómo va esto? Va bien, en Sagunto va bien. O sea, yo he estado hace poco, además, estuvo el rey Felipe VI y estuvo Pedro Sánchez poniendo la primera, por así decir, no era la primera piedra, sino que era la primera celda de batería en Sagunto, con los terrenos ya allanados, aplanados, y la gigafactoría que va a poner el grupo Volkswagen, en este caso, va. Y es una inversión muy fuerte, de más de 3.000 millones, y con 3.000 y pico empleos directos, más todos los indirectos. Es decir, atraes inversión, atraes empleo, generas riqueza. Y esa gigafactoría va a suministrar baterías a Seat Martorell y a Volkswagen Navarra, ¿no? Y a otros operadores internacionales también, ¿no? En principio, depende. Ahora mismo, en una primera fase, sería para estas dos fábricas del grupo Volkswagen. Luego se puede ampliar si hay más demanda. Lo que sí necesitamos en España sería tener 3, 4 fábricas de baterías. Somos el segundo fabricante europeo y 9º mundial de automóviles. Y lo somos sin tener ningún grupo multinacional español. SEAT es española, pero pertenece al grupo Volkswagen. Entonces, las decisiones de que se invierta en España no se toman en España, se toman en Alemania, en este caso, en Francia, Norteamérica. Entonces, España tiene que ser un país atractivo, amigo del automóvil. Parece que desde el gobierno o desde ciertas instituciones, ministerios, administraciones, se está demonizando el uso del coche privado, aunque sea cero emisiones en el centro de la ciudad. Tenemos que crear un modelo de movilidad que no solo sirva para Madrid, Malasaña, el Eixample en Barcelona, sino para el que está en Martorell o el que está en Alcorcón o el que vive en mi pueblo en Santa Cristina Poborosa, en Zamora, que tiene 200 habitantes. Porque el Madrid 360 famoso, que antes era el de Carmena y ahora es el del alcalde Almeida, al principio suscita mucho rechazo, sobre todo entre las personas que se ven perjudicadas, el comercio minorista, pero luego es muy querido también, sí, porque permite pasear la ciudad, que es algo que habíamos perdido. O sea, quiero decir que el coche y el ciudadano pueden convivir. Exacto, o sea, no tiene... Lo que sí que hay que tener en cuenta es que nosotros siempre, yo tengo 50 años, siempre he podido comprarme el coche que me ha dado la gana. Ahora nos están obligando hacia un vehículo eléctrico, puro. Parece que no hay muchas más alternativas, no solo se habla de vehículo eléctrico. Entonces, lo que debemos hacer es darle la vuelta a la tortilla y que la gente y las empresas vayan al vehículo cero emisiones porque están convencidos.
medioambientalmente y sosteniblemente en tu bolsillo. Es decir, que sea rentable, no porque tengamos una imposición. Si vemos algo, si los ciudadanos y empresas ven algo como impositivo, es negativo, entonces no vas a ello, no lo haces de forma tan natural. Entonces, ¿qué ha ocurrido con Madrid Central? Yo tengo un vehículo etiqueta azul, 0 emisiones, puedo aparcar gratis en Madrid, pero yo a Sol voy en metro. Yo no voy con mi coche, porque tardo más. Tengo que buscar un parking, tengo que buscar dónde aparcar. Es un rollo. Voy en transporte público, que en Madrid es fantástico, pero es que ese transporte público, insisto, en mi pueblo no lo tengo. Entonces tengo que usar el coche. Entonces tienes que hacer una movilidad que sirva con unas zonas de bajas emisiones para las grandes ciudades, como está previsto, para de más de 50.000 habitantes, pero también tienes que tener en cuenta a esa España vaciada de la que tanto ha hablado el Gobierno. No quiero poner a Félix García, portavoz de ANFAC, el fabricante de automóviles, en un compromiso hablando de una marca en concreta, pero me va a permitir una pregunta que yo creo que es inevitable en este programa. ¿Qué supondría que Tesla se ubique en la Comunidad Valenciana, como se ha hablado en los titulares de los últimos días? Supondría un espaldarazo para lo que pretendemos desde los fabricantes y también se pretende desde la Administración, que es convertir a España en un hub de electromovilidad europeo y que sigamos por lo menos siendo el segundo fabricante de automóviles, cuando sean todos 0 emisiones también, ¿no? A nivel europeo. Sea Tesla, se habla también BYD, marcas chinas que pueden atraer inversiones a España, fantástico. Si las tienes en España, tú tienes una fábrica que puede hacer 300, 400.000 vehículos al año, eso significa mucha facturación. Y alrededor tienes un parque de proveedores que en España somos punteros, tenemos multinacionales mucho más grandes que otros países. Ahí están los Gestam, Antolin, Tecnia, Ficosas, empresas españolas que están presentes en 4 o 5 continentes de proveedores. Es decir, tenemos una ventaja competitiva fantástica porque tenemos energías renovables, pero tenemos 300 días de sol al año. Entonces tenemos... Bueno, tenemos más molinillos que placas solares. También, sí. Tenemos eso es algo que yo particularmente, no sé ustedes, yo no acabo de entender que teniendo más energía solar que Alemania tenga más potencia instalada que nosotros en energía solar. Esto forma parte, yo creo que de los intríngulos de la Unión Europea, pero exacto, algún día nos lo explicarán. Sí. Pero la historia, y cierro, es que tenemos que aprovechar en España nuestra ventaja competitiva, porque para el vehículo eléctrico verlo como una oportunidad, más allá de ser un reto. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos estas energías renovables que nos van a permitir generar, en su caso, hidrógeno verde, que puede alimentar las fábricas donde se fabrican los vehículos, con lo cual fabricas ya con CO2 neutral. Luego, no vas a tener que traer los vehículos desde 3 o 4.000 kilómetros en un barco, con lo cual tu huella de carbono la vas a reducir. Vas a relocalizar componentes en la península ibérica, con lo cual esta ventaja competitiva del vehículo eléctrico se ha de aprovechar. Entonces, lo que tiene que plantearse el gobierno actual y el que venga después de las elecciones es que el vehículo eléctrico ha de ser estratégico. La electrificación del transporte ha de ser una cuestión de país, de Estado, porque te va a generar riqueza para la economía española y va a generar empleo de calidad. Félix García, portavoz de ANFAC, los fabricantes de automóviles, ha sido un placer tenerle y esperamos volver a hablar de esto recurrentemente, porque la implantación del vehículo eléctrico, verán ustedes que pasar de los 20.000 que tenemos ahora a los 300 y pico mil que necesitamos, ¿no? Sí. Es relativamente difícil, o sea, nos va a costar. Vamos a ser los últimos de la clase, esperemos a ponernos por lo menos en la mitad de la tabla. Un placer, como le digo. Cuando queráis. Bueno, y a todos ustedes, pues nada, emplazarles al sábado que viene a otro programa de los nuestros, de estos cara a cara, con el que les intentamos llevar pues, temas de actualidad. Este mes quedan ya 3 semanas para las elecciones, algún tema más de política habrá, pero yo intentaré personalmente que no sea todo política, sobre todo para no agobiarles, que ya bastante política tienen con hormigueros, éboles, Wyoming, etcétera. Venga, un abrazo.